Bienvenidos, señores, espero que estén listos para una nueva Historias de Asombro. Hoy vamos a hablar de un tema pedido por ustedes, el Cartel del Norte del Valle. ¿Qué ocurre cuando un monstruo cae? ¿Qué pasa cuando un imperio de cocaína se desmorona y sus jefes terminan tras las rejas? Muchos creyeron que la historia del narcotráfico en Colombia terminaría con los hermanos Rodríguez Orejuela, pero se equivocaron y no lo sabían. Porque mientras la prensa celebraba, mientras el gobierno sonreía frente a las cámaras, en el Valle del Cauca algo mucho más oscuro comenzaba a gestarse, en silencio, en las sombras, sin flashes, sin discursos. ¿Quién heredaría el poder? ¿Quién llenaría el vacío de violencia, dinero y muerte que dejó el Cartel de Cali? No fue uno, fueron muchos, ex-sicarios, traidores, socios menores, y entre ellos algunos tan peligrosos como invisibles. Surgía un nuevo cartel, más sigiloso, más calculador, más cruel, el Cartel del Norte del Valle. Ya no era una guerra de narcos contra el Estado, era una guerra entre narcos, por territorio, por cargamentos, por poder, y lo peor, sin reglas. ¿Qué se siente tener el control absoluto de una región entera? ¿Qué clase de hombre ordena asesinatos por teléfono mientras cena con su familia? Los nuevos jefes no querían cámaras, querían silencio y millones. Usaban bancos, empresas legales, abogados, políticos, y mientras todos miraban a Medellín o a Bogotá, ellos exportaban toneladas de cocaína hacia México, Estados Unidos y Europa, una red de muerte disfrazada de progreso. ¿Alguna vez te preguntaste cómo se construye un imperio sin que nadie lo note? ¿Cómo un grupo de hombres, desconocidos para la mayoría, llegó a controlar el 60% de la cocaína que salía de Colombia sin levantar sospechas? Tras la caída del Cartel de Cali, las piezas comenzaron a moverse. Los soldados que habían servido fielmente a los Rodríguez Orejuela no desaparecieron, simplemente cambiaron de jefe, en silencio, en la penumbra. El Valle del Cauca se convirtió en tierra de nadie. Las autoridades miraban para otro lado, algunos por miedo, otros por dinero. Y en medio de ese caos calculado surgieron dos nombres que harían temblar a todo el continente: Wilber Varela, alias Jabón, y Diego Montoya, alias Don Diego. Ambos fueron socios, pero los imperios compartidos no duran para siempre. Varela era frío, sigiloso, experto en mover cargamentos sin dejar rastros. Montoya, en cambio, era despiadado, ambicioso, hambriento de poder, dos cabezas de una misma serpiente, que pronto empezarían a morderse entre sí. ¿Se puede construir un cartel sin violencia? Ellos no lo intentaron. Las calles del valle se llenaron de cadáveres sin nombre, ajusticiados por traición, sospecha o simple estrategia. Los cuerpos aparecían con mensajes clavados al pecho. Algunos eran arrojados a los ríos, otros enterrados en fosas que aún hoy no se han descubierto. Nadie hablaba, nadie preguntaba, porque todos sabían que el Cartel del Norte del Valle no perdonaba. Pero había algo peor que la muerte: ser invisible. Varela y Montoya habían aprendido que la guerra frontal no funcionaba, que los reflectores mataban. Así que construyeron su poder en las sombras, compraron fincas, empresas, jueces, policías, y comenzaron a exportar cocaína como si se tratara de café. ¿Quién podía detenerlos? ¿Quién se atrevería a señalar a hombres que no aparecían en fotos, que no tenían antecedentes, pero que movían cientos de millones de dólares? El terror no siempre grita, a veces susurra, en oficinas, en llamadas cifradas, en miradas cómplices. Y mientras Colombia celebraba haber derrotado a los grandes capos, los verdaderos amos del narcotráfico ya estaban escribiendo un nuevo capítulo. Uno más oscuro, más perverso, más sangriento. El capítulo que nadie quiso ver, pero que ahora estás a punto de conocer. Tras consolidarse como las nuevas cabezas del narcotráfico en Colombia, Wilber Varela y Diego Montoya dejaron de ser socios. Ya no compartían rutas, ya no confiaban el uno en el otro. El dinero, el poder y el ego lo arruinan todo. Y en el mundo del narcotráfico, una sospecha es una sentencia de muerte. La tensión no estalló de un día para el otro. Fue lenta, silenciosa, como una olla de presión acumulando vapor. Se espiaban, se medían,
se amenazaban con intermediarios, hasta que finalmente ocurrió lo inevitable, la guerra. ¿Y qué tipo de guerra se libra entre fantasmas? No hubo ejércitos ni campos de batalla. Hubo motosierras en las madrugadas, cuerpos colgados en los puentes, granadas en burdeles y niños baleados por error. La violencia era tan salvaje como invisible. Las calles del Valle del Cauca se llenaron de muerte, pero nadie hablaba. Porque todos sabían que esto no era un conflicto cualquiera. Era una purga, una cacería entre monstruos. Don Diego, uno de los líderes más notorios del cartel del norte del Valle, fue conocido por su brutalidad y astucia. Su influencia se extendió por todo el país y su nombre infundía miedo en aquellos que lo escuchaban. Varela, en cambio, se volvió humo. Desaparecía durante meses. Se decía que vivía en Venezuela, que viajaba a Europa, que dormía en casas seguras donde ni sus propios hombres sabían que estaba. Pero cada vez que reaparecía, alguien moría. Su firma era el silencio. Ambos sabían que esto no podía durar para siempre. La DEA ya los tenía en la mira. El gobierno colombiano, presionado por Estados Unidos, comenzaba a actuar, pero no era fácil. ¿Cómo capturar a hombres que compraban coroneles, que vivían entre lujos, pero sin ostentar, que construyeron un imperio basado en el anonimato? Entre 2003 y 2007, Colombia vivió una de las guerras internas más brutales de su historia, y casi nadie la notó. Porque era una guerra entre narcos, una guerra que se peleaba en los márgenes de la legalidad, en zonas rurales, en clubes nocturnos, en pueblos enteros comprados por una de las dos facciones. Hubo días en que el terror era tan denso que la gente no salía de sus casas, no por miedo a la policía, sino porque sabían que esa noche el cartel rival llegaría a limpiar. Y limpiar significaba disparos, tortura, cuerpos calcinados. Los medios callaban, los jueces desaparecían, algunos periodistas intentaron contarlo y terminaron muertos, porque nadie sobrevivía mucho tiempo hablando del cartel del norte del Valle. Pero en la oscuridad de esta guerra se empezaban a gestar traiciones, aliados que jugaban a dos puntas, sicarios cansados de seguir órdenes, y un gobierno que, por fin, empezaba a tomar decisiones radicales. Porque cuando los fantasmas se vuelven demasiado reales, hasta el infierno tiembla, y muy pronto uno de los dos líderes caería, pero no en batalla, sino traicionado por su propia sombra. A veces el enemigo más letal no es aquel que apunta desde lejos, sino el que se sienta a tu mesa, te sirve un trago, te llama hermano. Wilber Varela lo entendió demasiado tarde. La guerra contra Don Diego lo había obligado a replegarse, a esconderse fuera del país. Su base de operaciones se trasladó a Venezuela, donde comenzó a tejer una red tan compleja como peligrosa, compró voluntades, sobornó militares y encontró en el caos político de aquel país el refugio ideal para seguir operando con impunidad. Pero el miedo ya lo había alcanzado. Varela sabía que estaba rodeado de sombras. Comenzó a desconfiar de todos, de sus hombres, de sus sicarios más cercanos, de sus escoltas. Su paranoia crecía al mismo ritmo que su leyenda. Prisionero de su propio imperio. La respuesta llegó en forma de traición. Dos de sus hombres de confianza, alias Tolemaida y Pecas, lo acompañaban en Venezuela. Eran parte de su círculo más íntimo. Le servían el café, le pasaban el teléfono, le abrían las puertas del carro blindado, pero ya no le obedecían a él. Wilber Varela, el temido Jabón, fue asesinado en una habitación de hotel, a sangre fría, con una ejecución perfecta. No hubo tiroteo, no hubo persecución, solo un disparo certero y el silencio absoluto. ¿Quién ordenó la muerte? ¿Fue Don Diego? ¿Fueron los paramilitares? ¿La DEA? ¿O fue simplemente el precio inevitable de haber construido un imperio sobre la traición? Su cadáver quedó tendido junto a los de sus escoltas. En la escena no hubo testigos, solo rumores, solo sombras. Pero su muerte no trajo paz. Al contrario, desató el caos. Porque cuando el rey cae, las hienas se lanzan a despedazar lo que queda del trono. Los mandos medios, los nuevos narcos, los desertores, los traidores, todos querían su pedazo del negocio. Y lo que siguió fue un derramamiento de sangre sin precedentes. Porque ahora nadie mandaba. Todos querían mandar y nadie estaba dispuesto a compartir.
Y mientras tanto, don Diego observaba desde su fortaleza, convencido de que había ganado, pero su victoria sería breve, porque el mismo veneno que destruyó a Varela, es decir, la traición, ya empezaba a infiltrarse en sus propias filas, y el final de don Diego no sería menos brutal. El último señor del Valle. Diego León Montoya Sánchez, alias Don Diego, se sentía invencible. Con Varela fuera del tablero, el poder absoluto del Cartel del Norte del Valle parecía, por fin, en sus manos. Ya no tenía que mirar sobre su hombro, no más guerras intestinas, no más sangre de sus hombres derramada por traiciones silenciosas. Era el único rey, o al menos eso creía. Pero hay algo que los capos siempre olvidan: cuando el imperio se expande demasiado, es más fácil que arda. Desde su refugio en las montañas del norte del valle, don Diego dirigía operaciones millonarias. Aviones saliendo de pistas clandestinas, submarinos artesanales deslizándose bajo el Pacífico, cargamentos disfrazados de ayuda humanitaria cruzando Centroamérica como si nada, corrupción en las aduanas, silencio en los aeropuertos. Colombia entera era una maquinaria aceitada por su voluntad. Y mientras tanto, en Washington, su nombre encabezaba la lista de los más buscados, junto a Osama Bin Laden. No era una exageración para la DEA, don Diego era un objetivo prioritario. Y ahora, sin Varela, estaba expuesto. Ya no podía ocultarse tras la guerra, ya no podía culpar a otro. La presión internacional comenzó a sentirse. Estados Unidos exigía resultados. Y el gobierno colombiano, tras años de mirar para otro lado, ya no podía ignorarlo. Lo que antes se toleraba en las sombras, ahora se convertiría en cacería. Y lo peor, las fisuras internas empezaban a abrirse. Sus propios hombres, los que habían jurado lealtad eterna, comenzaron a temerlo. Sabían que con don Diego no había segundas oportunidades. Si sospechaba de ti, no vivías para negarlo. La desconfianza se volvió una infección, una lenta metástasis que carcomía el cartel desde adentro. Uno por uno, los hombres cercanos a don Diego comenzaron a caer, algunos capturados, otros ejecutados, y otros más decidieron vender su alma por inmunidad. La traición llegó desde donde más duele. Su hermano, Eugenio Montoya, fue capturado en 2006, y desde la cárcel comenzó a hablar. Palabra por palabra fue entregando a Diego su ubicación, sus movimientos, sus contactos. ¿Lo hizo por miedo? ¿Por venganza? ¿Por un trato? Nadie lo sabe con certeza, pero la sangre no fue suficiente para sellar la lealtad. El cerco se cerraba, las montañas ya no lo protegían, la selva se volvió una trampa y los informantes se multiplicaban como ratas. Todos querían entregar a don Diego, por venganza, por sobrevivir o por los 5 millones de dólares que ofrecía la DEA. El 10 de septiembre de 2007, tras meses de persecución, finalmente lo encontraron. Estaba escondido en una zona rural, rodeado de selva, con apenas unos cuantos hombres de confianza. No hubo tiroteo, no hubo espectáculo. Solo una breve operación y el fin de un imperio. Cuando lo esposaron, don Diego no gritó, no lloró, no suplicó. Solo bajó la cabeza. Sabía que su mundo se había terminado. Fue extraditado a Estados Unidos en 2008, y allí, en una fría celda, comenzó a pagar por los años de terror, sangre y cocaína. Así cayó el último gran señor del Cartel del Norte del Valle. Pero el narcotráfico no murió con él, porque cuando cae un monstruo, otros más pequeños nacen de sus restos. Y lo que vino después fue aún más oscuro. El cuerpo del cartel yacía en el suelo decapitado. Varela, muerto. Don Diego, en manos de la justicia. Los grandes jefes del norte del valle eran historia. El Estado celebraba, la DEA se felicitaba. Los medios hablaban de victoria. Pero en las sombras algo se movía. Algo más pequeño, más ágil, más fragmentados y mucho más impredecible. Porque el crimen organizado no muere, se transforma. Lo que una vez fue una estructura sólida, vertical, jerárquica, se volvió una bestia de 1000 cabezas, una hidra violenta, fragmentada, imposible de controlar.
En vez de un solo cartel, Colombia se llenó de bandas, disidencias, células autónomas que heredaron las rutas, los contactos y sobre todo el hambre de poder. Los hombres de Don Diego no desaparecieron, se desperdigaron. Algunos se escondieron, otros tomaron plazas locales y varios comenzaron a llamarse de otra forma. Los machos, los rastrojos, los comba, la empresa. Nombres nuevos para crímenes viejos. Los antiguos narcos ya no necesitaban liderar desde una mansión, ahora operaban desde la clandestinidad, con más discreción, más crueldad y menos códigos. Ya no había lealtades, solo negocios. El precio de un hombre se medía en dólares y la traición se pagaba con fuego. Mientras tanto, la frontera con Venezuela se volvió tierra de nadie, sin ley, sin reglas, sin Estado. Allí los herederos del cartel hicieron pactos con paramilitares, guerrilleros, policías corruptos y hasta funcionarios chavistas. Era el nuevo paraíso del narco, un lugar donde las rutas seguían abiertas, pero el peligro era total. La violencia regresó a niveles incontrolables, masacres en pueblos olvidados, amenazas en la radio, sicarios adolescentes, extorsiones a plena luz del día, y cada cabeza que caía era reemplazada por 3 más, igual de despiadadas. El cartel del norte del valle ya no existía como tal, pero su veneno seguía envenenando el país. Los nombres cambiaban, las caras también, pero el horror era el mismo. Y entre tanta sangre, una pregunta quedaba flotando como un susurro que nadie se atrevía a responder. ¿Fue realmente una victoria para ambos gobiernos o solo movieron el avispero? Al parecer solo una pausa en la pesadilla. Herederos del silencio. Tras la caída del cartel y la descomposición de su estructura, Colombia ya no volvió a ser la misma. No era una paz, no era siquiera una tregua. Era el silencio previo a la tormenta, porque aunque el cartel se fragmentó, lo que dejó detrás fue más profundo que el negocio de la droga. Dejó una cultura, una forma de operar, una red invisible de poder, corrupción, impunidad y miedo, un legado maldito. Sí, en cada ciudad, en cada barrio olvidado, los ecos del norte del valle seguían presentes, no como un nombre, sino como una advertencia. Los nuevos grupos, surgidos de sus ruinas, no tenían el carisma de los antiguos capos, ni sus códigos, ni su historia. Pero sí tenían algo más peligroso: la total ausencia de límites. Ya no se trataba solo de cocaína. Los herederos del silencio diversificaron el crimen. Secuestros, minería ilegal, tráfico de armas, sicariato, por encargo, explotación sexual, extorsión, lavado de activos. Todo valía, todo servía. Y detrás de ellos, los políticos, los empresarios, los jueces, los banqueros, una maquinaria engrasada por años de impunidad que aprendió a adaptarse, a sobrevivir, a seguir ganando, sin importar cuántas cabezas rodaran en las calles. Y entonces surgió una nueva figura. No era un capo visible, no daba entrevistas, no salía en fotos con tigres ni Ferraris. Era una sombra, un eco, un susurro. Lo llamaban simplemente el Invisible. Decían que era un antiguo lugarteniente del cartel, que había aprendido de Don Diego, pero también de Varela, que sabía cuándo disparar y cuándo callar, que manejaba millones sin tocar un solo paquete, que movía los hilos desde la comodidad de Europa o de alguna finca en Centroamérica, que tenía a medio mundo comprado y al otro medio aterrado. El Invisible no buscaba la gloria, buscaba control, y lo estaba logrando. Porque mientras el país seguía buscando fantasmas del pasado, los verdaderos monstruos ya estaban sentados en oficinas de cristal con trajes elegantes y nombres falsos. El cartel del norte del valle murió, pero su alma se escondió en las sombras, y ahora gobierna sin rostro. ¿Hasta cuándo? ¿Dónde termina esta red? ¿Quién será el próximo en traicionar, en matar, en caer? Nadie lo sabe. Porque cuando heredas el silencio, el grito de la verdad se vuelve mortal. Y hasta aquí llega nuestra historia de asombro de hoy. ¿Qué les pareció? Sabemos que es una historia muy extensa, con muchos matices e incluso muertes. La resumimos lo máximo posible, manteniendo lo esencial. ¿Quieren que hagamos una continuación? Los leemos en los comentarios. Gracias por acompañarnos y no olviden suscribirse para no perderse ningún video.